pasado, ¿verdad? Estábamos viendo cómo la nueva orden mundial ha ido trabajando y progresando muy rápidamente sin que muchos del mundo se den cuenta cómo están haciendo trabajos en secreto y a vista de todos los hombres. Vimos el sábado pasado que en el año 2000 se comenzó a trabajar con el proyecto. ¿Cómo se llama este proyecto? Blue Beam. ¿Cuántos investigaron este proyecto durante esta semana? Nadie, nos olvidamos, ¿verdad? Voy a invitarlos a que solo una mano se levantó por allá atrás que investigó el proyecto Blue Beam. Estuvimos viendo cómo esto está siendo trabajado desde el año 2000 junto de la mano de espiritismo. Hace 2 años, cuando yo regresaba del trabajo, venía sobre el 405 casi para agarrar el 101, cuando a mi mano izquierda había en el cielo, ya estaba bastante oscuro, y se estaba viendo una señal en el cielo, una luz entre azul y blanca, hermosa en gran manera, y recordé lo que había estudiado alguna vez del proyecto Blue Beam. Entonces, el último paso del proyecto Blue Beam se divide en 4 fases también, y una de las fases que llama la atención es las señales en el cielo. Otra de las señales que muchos del pueblo, así llamado de Dios, están esperando, y aunque la Biblia no lo afirma, es una mala interpretación, es un evento masivo que se le conoce como el rapto secreto. Pues se está trabajando en los últimos años, este proyecto está trabajando cómo hacer realidad por medio de este proyecto, ejecutar sabiamente para el engaño de la humanidad el tan anhelado rapto secreto. Esto se creerá que Dios ha venido a rescatar a los verdaderos hijos de Dios, y que todos aquellos que no aceptaron por voluntad o por fuerza santificar un día espurio, no santificado por Dios ni por la Biblia, son todos aquellos que se opusieron a la nueva declaración del Mesías que en muchas partes estará apareciendo con diferentes lenguas, en diferentes modos de creencia. Ya sabemos que en todo el mundo hay diferentes creencias, y las deidades que se irán mostrando en el cielo serán según la creencia de cada nación, de cada tribu, de cada lengua. Hoy, hace 2-3 años, los aviones mismos comenzaron a irrigar el cielo con un químico con el cual se trabaja el rayo azul o el Blue Beam, para que las señales que se vean en el cielo sean tan reales que no haya modo de dudar. Por eso es que la palabra de Dios dice que si estos días no fuesen acortados, aún los escogidos estarían en peligro de caer. Pero por el lado mundano, ¿cómo es que está trabajando para ganar adherentes, para hacer caer a los que estamos medios convertidos? Pero por el otro lado, la palabra de Dios nos hizo una promesa, ¿verdad? Hace 8 días vimos cuál es la promesa de Dios para los verdaderos hijos de Dios, aquellos que a pesar de que el mundo se haya venido en su contra, estos verdaderos hijos de Dios serán llenos de ¿qué? ¿Cómo se titulaba el tema de hace 8 días? ¿No? A ver, ¿quién se acuerda de cómo se titulaba este tema? Yo no vine, hermano. No vino, así que no, ella no se va a acordar. Unos dicen acá, me seréis testigos. A ver. El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, más o menos. El tema se titulaba, o se titula, recibiréis poder. Pero ¿para qué necesitábamos recibir poder?
¿O para qué necesitamos ese poder? ¿Acaso se puede encender una luz y esconderse debajo de la cama? ¿Para qué necesitamos ese poder? La sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, página 54, dice: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Pero ¿por qué seremos transformados y nuestros rostros reflejarán esa santa consagración? ¿Recuerdan ustedes la vida de Enoc? Un hombre que caminó ¿cuánto tiempo con Dios? 300 años, mis queridos hermanos. Y si él hubiese seguido sobre la faz de la tierra, seguramente hoy tendríamos escritos que él caminó todos los días de su vida con Dios hasta el final de sus días. Pero el mundo hoy conoce su historia de 300 años de caminar con Dios, porque Dios se lo tuvo que llevar al cielo con él. La sierva del Señor en Historia de la Redención habla de cómo Enoc se iba a las altas montañas por días a comulgar con Dios, a hablar con la mayor necesidad que él tenía de Dios. Y cuando él regresaba, muchas personas le esperaban. Ya no era sorpresa que él se desaparecía. Ellos esperaban el día que él se desapareciera de su medio y lo esperaban cuando él volvía de comulgar con Dios para escuchar lo que él había oído de los labios de su maestro. Y el mundo se convertía al escuchar los relatos de él. Mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos vamos por 6, 5 días a nuestra casa y el sábado la gente está anhelosa de escucharnos, de qué estudiamos, de cuánto convivimos con nuestro Padre Celestial durante la semana? ¿Compartimos su santa palabra allá afuera con los demás? ¿Anhelan los que no conocen de nuestra fe escuchar las palabras del Maestro? ¿O también nosotros nos ponemos a platicar de las cosas que ellos platican? Recuerden que Pedro, aún como hablaba, se conoció que estaba con Jesús y tuvo que maldecir para que no se distinguiera entre los demás. Mis queridos hermanos, hoy necesitamos mucho más consagración. ¿Para qué necesitamos esa consagración? Dice la sierva del Señor: y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Qué bonito sería, ¿no? Ustedes recuerdan una ocasión cuando Pablo iba rumbo al templo a adorar, y muchos de los enfermos aún eran sanados por tocar su sombra. Hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos consagrarnos más de tal modo que las personas reciban un milagro de parte de Dios por nuestro intermedio? Pero eso es por el lado de los hijos de Dios. Pero también se efectuarán Satanás efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, su verso 29 y 39 nos dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Hermanos, no crean que Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo como Enoc y apareció en el cielo. No.
Cuando Felipe fue arrebatado por el Espíritu de Dios, la palabra de Dios dice que él apareció en otro lugar predicando a Cristo crucificado, resucitado y recibido al cielo. ¿Qué representa este evento para nuestros días? Hermanos, este etíope, dice Hechos de los Apóstoles, página 89, este etíope simboliza una numerosa clase de personas que necesita ser enseñada por misioneros como Felipe. Esto es por hombres que escuchen la voz de Dios y vayan a donde Él los envíe. Muchos leen las Escrituras sin comprender su verdadero sentido. En todo el mundo hay hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Oraciones, lágrimas e interrogaciones brotan de las almas anhelosas de la luz en súplica de gracia y de la recepción del Espíritu Santo. Muchos están en el umbral del reino, esperando únicamente ser incorporados en Él. Es más, la sierva del Señor dice que la mayoría de los verdaderos hijos de Dios están todavía en las iglesias caídas. Pero ¿cómo van a venir al verdadero pueblo de Dios? Si nosotros callamos, las piedras hablarán por nosotros. Hermanos, si nosotros no estamos dispuestos a ir a donde Dios nos envíe a predicar su santa palabra, otros tomarán parte de este mensaje y terminarán con poder la obra que el Señor tiene preparado para un pueblo que perece en la oscuridad. Si tú y yo no nos alistamos, no quiere decir que otros no se están alistando. Si tú y yo no nos preparamos, no quiere decir que otros no se estén preparando. Y mientras tú y yo quedemos durmiendo, otros se van a despertar y recibirán con poder el Espíritu Santo. Amén. E irán de lugar en lugar como Felipe, predicando el último mensaje de amonestación de Dios. Y mientras ellos se vayan al cielo, si nosotros no participamos de esa consagración que se necesita, estaremos eternamente perdidos. ¿Entendemos esto? Joel capítulo 3 y su verso 14 nos dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Conflicto de los siglos, página 517, dice: bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Miles se convirtieron en un día. ¿Cuántos se van a convertir cuando se derrame el poder del Espíritu Santo? Miles, mis queridos hermanos. Por eso la sierva del Señor dice que cuando los redimidos entran al reino de los cielos, se les coloca una corona en su cabeza, y esta corona dice que estará, de muchos de los cristianos, estará cuajada de estrellas. ¿Qué representan esas estrellas? Las almas que escucharon el mensaje de la verdad por nuestro medio y que fueron depositadas a los pies de Cristo. Algunas coronas tendrán una sola estrella, pero ninguna corona estará vacía. Así que, mi querido hermano y hermana, si hoy día no has ganado una alma para Cristo, nos interroguemos. ¿Qué estamos haciendo? Claro, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero la fe sin obras es muerte. Necesitamos trabajar mientras el día dure, porque vendrá la noche donde no se podrá obrar. Por eso, hoy más que nunca, mis queridos hermanos, necesitamos rogar por el poder del Espíritu Santo, para que lo que no sepamos hablar, hablemos. Para los que no saben escuchar, escuchen. Para los que no saben cantar, prorrumpan en himnos de júbilo. Para la honra y la gloria de Dios.
vez tuve una aflicción aquí en Los Ángeles y yo me sentía bien triste cuando recién llegué a este país. Y un día me fui a la Biblia, iba para hacer un máster a trabajar, y iba leyendo la Biblia, iba leyendo las profecías de Apocalipsis, donde dice que el sol no dará más su calor ni la luna su resplandor. Y entonces dice que, leyendo, dice que no os preocupemos, dice que Él nos dirá dónde ir, qué hacer y qué decir. Y desde entonces, hermano, yo me despreocupé, porque yo buscaba trabajo por teléfono y me decían, no es Spanish, y me colgaban y decía, Dios mío, ¿cómo voy a vivir en este país? Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Y sin hablar inglés, porque sin poder aprender inglés, ¿cómo voy a aprender si en la casa no me lo van a enseñar nadie? Y entonces, pero cuando leí esa pasaje, hermano, mi corazón descansó y dije yo, Señor, aquí está usted para gracias a Dios, porque Dios es el Dios de las promesas, sí, promesas que se cumplen en sus hijos. Sí, Seguimos entonces, hermanas, vamos a seguir el tema porque realmente el tiempo se nos va volando. Al final podremos platicar con todo gusto. ¿Amén? Muy bien. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva. ¿Y cómo eran los de la edad de los valdenses? ¿Cómo era la fe de los apóstoles, mis queridos hermanos? Por intermedio de un solo sermón se convirtieron 3,000 almas. Y en el segundo mensaje, 5,000 se convirtieron otra vez. Mis queridos hermanos, al final de nuestra historia, casi al final, antes de que los juicios de Dios caigan sobre la tierra, habrá ese avivamiento nuevamente. Y cuando el hermano Roberto se levante a predicar la palabra de Dios, 3,000 almas se convertirán en un solo mensaje. No solo él, también tú. Vimos el sábado pasado que quizás no sepamos hablar inglés, quizás no sepamos hablar chino, no sepamos hablar en portugués, pero cuando sea derramado el Espíritu Santo, tendremos que hablar lenguas desconocidas aún para nosotros, pero lenguas que se podrán entender, y muchos se convertirán, y ahí se cumplirá lo que la palabra de Dios dice en Apocalipsis: este mensaje será predicado a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y pueblo. Por eso, hermanos, hoy muchos nos hemos preparado con el inglés, otros como yo que no se nos da el inglés, pero si pedimos el Espíritu Santo todos los días, seguramente hablaremos lenguas que aún no podemos dominar ahora, para la honra y la gloria de Dios. Un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. La pregunta es, ¿somos sus hijos? Porque para ellos es la promesa del derramamiento del poder del Espíritu Santo. Evento de los últimos días, página 92, dice: el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo, buscarlo, orar por él, creer en él. Debemos tenerlo, y el cielo está esperando conceder. Entonces, ¿por qué todavía no ha caído el Espíritu Santo? Porque nos hace falta pedir, nos hace falta orar por él, suplicar por él. El cielo está esperando súplicas por el derramamiento del Espíritu Santo, y Dios está dispuesto a darlo. Amén. Cuando el poder del Espíritu Santo sea, ¿Qué página cosa? es evento de los últimos días, 92. ¿Para qué entonces será derramado el poder del Espíritu Santo? Isaías capítulo 6 y su verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo:
pensé que íbamos a estar en un misionero. Otra vez. Así como Dios es de oportunidades, vamos a dar otra oportunidad. Cuando el Espíritu Santo de Dios sea derramado sobre cada uno de nosotros, los que estemos pidiendo la lluvia tardía, oiremos la voz del Señor que dirá: ahora, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. ¿Para qué derramará el Señor el Espíritu Santo? Para enviarnos. ¿Para qué? Hacer una obra que Él desea hacer en este mundo. Amén. Conflicto de los siglos, página 597. Dice así: el mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda e inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará fruto. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de la luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y de relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistarán en las filas del Señor. Amén. Así que, mis queridos hermanos, hoy parece que la iglesia está menguando y es triste que las iglesias los sábados de mañana casi se llenan por completo. A veces es difícil encontrar una banca vacía, pero regrese por la tarde. ¿Y qué pasa? Hay mucha falta de poder espiritual. La sierva del Señor en el evento de los últimos días dice que cada uno de nosotros deberíamos clamar: oh Señor, despiértanos. ¿Y cuál es lo contrario a estar despiertos? Es triste y lamentable que cuando el poder del Espíritu Santo sea derramado, algunos seremos pasados por alto, porque no hicimos la preparación, no mantuvimos nuestras lámparas con la boca hacia arriba para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Y cual las 5 vírgenes insensatas estaremos fuera de la fiesta de las bodas. Aunque la Biblia dice que 10 vírgenes estaban esperando a que el Señor vuelva. ¿De dónde? De las bodas. ¿Y qué se celebra después de las bodas? La cena. Por la palabra de Dios: bienaventurados los que sean invitados a la cena de las bodas. ¿A qué somos invitados nosotros? A la cena. Y si somos los invitados, ¿podemos ser al mismo tiempo la esposa? Voy a dejarles de tarea eso. Si somos los invitados, ¿podemos al mismo tiempo ser la esposa? Se los voy a dejar en el conflicto de los siglos. Busquen el conflicto de los siglos. Eso es la tarea. Esa es la tarea. La sierva del Señor dice: si somos los invitados, no podemos al mismo tiempo ser la esposa.
porque nosotros estamos esperando a que el Señor vuelva de las bodas. ¿Cuándo comenzó las bodas? Amén. ¿Y qué significa recibir? ¿Qué es las bodas? ¿Qué significa? Las bodas significa que el Señor Jesús está recibiendo su reino. Nosotros debemos estar preparados para cuando el Señor vuelva de las bodas. Leamos el Evangelio según San Marcos cuando habla de las bodas. ¿Está bien? ¿Cuántos van a cumplir esta tarea? Voy a regresar y voy a preguntar. Y ustedes van a decir conflicto de los siglos, página tal. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir más hacia adelante. El libro de Mateos, capítulo 28 y verso 19. Dice el Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Joya de los testimonios, tomo 2, página 31, dice: cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo, y vuestro valor y firmeza más inquebrantables, el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor, cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Por un lado, la palabra de Dios promete recibir el poder del Espíritu Santo, y muchos se levantarán por todas partes e irán a engrosar las filas del Señor. Pero por otro lado también es cierto que comenzará la gran apostasía, porque hay dos fases en la apostasía. Está la apostasía alfa y está la apostasía omega. Por un lado, mientras los siervos del Señor vengan con semblantes iluminados de santa consagración, también nuestra iglesia será probada. Muchos miles caerán bajo el poder del gran engañador. Por eso la sierva del Señor dice: cuando los campeones sean pocos, cuando la mayoría nos abandone. Eso está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31. Cuando los campeones sean pocos, cuando la mayoría nos abandone. Es bonito escuchar que al final de la historia, cuando el poder del Espíritu Santo sea derramado, miles engrosarán las filas de la verdad, pero así también muchos que aparentemente fueron hijos de Dios irán a engrosar las filas del gran engañador. Y muchos que estuvieron a nuestro lado serán los primeros en traicionarnos y nos entregarán pensando que estarán haciendo servicio para Dios. Eso dice la palabra de Dios. Y saben, mis queridos hermanos, cuando la sierva del Señor escribió: cuando la mayoría nos abandone, cuando los campeones sean pocos, entonces debemos pelear la buena batalla del Señor. En este tiempo debemos obtener, ¿qué dice? Calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. La historia, mis queridos hermanos, de la iglesia adventista del séptimo día también ha sufrido. La sierva del Señor, cuando escribió esto, se refería cuando inició la primera
Guerra Mundial. También cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, ella dice, la mayoría nos abandonó. ¿Saben que cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la Iglesia Adventista, tanto en Europa como aquí en los Estados Unidos, ante la Cámara de Gobernación, tenía cartas donde la Iglesia estaba libre de agarrar armas, de portar armas en tiempo de guerra? Era un privilegio que el Señor otorgó a nuestra iglesia, el no portar armas en tiempo de guerra. Y hay cartas donde el gobierno de los Estados Unidos firmó que la iglesia adventista no sería forzada a portar armas. Pero cuando estalló la Guerra Mundial, hermanos, comenzó la iglesia, los líderes, a apostatar. Decidieron, para no entrar en conflicto con los poderes mundanales, y hacer cartas para no perder privilegios ante gobernación. Voy a leer parte de ello. La carta que tenía la iglesia adventista para no tomar armas. Pero cuando estalló la guerra, escuchen qué escribieron los líderes de la iglesia. Miles de adventistas se llenaron de consternación y comenzaron a protestar cuando leyeron la carta circular del 2 de agosto de 1914 firmada por el pastor G. Dyer, secretario de la División Europea, la cual contenía las siguientes instrucciones: debemos cumplir alegremente nuestros deberes militares, sea que estemos en el servicio o seamos llamados a servir, para que los oficiales vean en nosotros soldados valientes y leales, dispuestos a morir por nuestros hogares, por nuestro ejército y por nuestra patria. ¿Por quién estaban dispuestos a morir? ¿Por Cristo? ¿Qué firmó el secretario de la División Europea? Debemos cumplir alegremente nuestros deberes militares, sea que estemos en el servicio o seamos llamados a servir, para que los oficiales vean en nosotros soldados valientes y leales, dispuestos a morir por nuestros hogares, por nuestro ejército y por nuestra patria. ¿Esto no es apostasía? También dice él, nos hemos unido estrechamente en defensa de la patria y bajo circunstancias también empuñaremos las armas en sábado. En todo lo que hemos dicho, hemos demostrado lo que la Biblia enseña. Primero, que la participación en la guerra no es una transgresión del sexto mandamiento. ¿Y qué dice el sexto mandamiento? Y él dice, o él escribió en su carta, nos hemos unido estrechamente, hemos demostrado lo que la Biblia enseña. Primero, que la participación de la guerra no es una transgresión del sexto mandamiento. Segundo, que prestar servicio militar en sábado no es una transgresión del cuarto mandamiento. El 4 de agosto de 1914, la gran mayoría de los adventistas alemanes ya habían declarado en una comunicación muy comprometedora al Departamento de Guerra en Berlín: en este solemne y difícil tiempo de guerra, nos sentimos obligados a apoyar la defensa de la patria y bajo estas circunstancias portar armas en sábado también. Una declaración similar fue enviada a la oficina de la Comandancia General del 7º Batallón el 5 de marzo de 1915. Esta declaración estaba firmada por el pastor R. Conradi, presidente de la División Europea de los Adventistas del Séptimo Día.
el presidente de la Asociación de Sojonia. Por lo tanto, esta posición oficial se adoptó en el conflicto de las enseñanzas pacifistas. Esta posición es lo mismo. Posición oficial se adoptó en conflicto con las enseñanzas pacifistas. Y mucho más. Cuando estalló la guerra, la denominación cumplió firmemente con la ley del servicio militar, tal como lo había hecho sus miembros en tiempos de paz. Deseaban solo, si era posible, los mismos privilegios que podían ser garantizados a otros bajo iguales circunstancias. Miles de sus miembros estaban en el ejército. Muchos de ellos han caído en el campo del honor, tanto en Europa como en las colonias, mientras que muchos otros han recibido condecoraciones, han sido promovidos. Además, al iniciarse la guerra, muchos de sus miembros, tanto hombres como mujeres, se ofrecieron voluntariamente para servicios de ambulancia, y la denominación puso a su disposición de la Cruz Roja las amplias dependencias de la misión sin la menor vacilación. Apostasía grande. Y escuchen lo que la sierva del Señor dice: cuando la mayoría nos abandona. ¿Y qué dijo acá? La historia dice: el 4 de agosto de 1914, la gran mayoría de los adventistas alemanes ya habían declarado en una comunicación muy comprometedora al Departamento de Guerra de Berlín: en este solemne y difícil tiempo de guerra nos sentimos obligados a apoyar la defensa de la patria. Se cumplió lo que la sierva del Señor por medio del Espíritu Santo escribió. Cuando la mayoría nos abandona, el pelear la buena batalla de la fe, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos sacar calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía, ¿qué más? Y firmeza de su traición. Hermanos, quisiera leerles mucho más. ¿Saben cuánto fue el porcentaje de adventistas que apoyaron que se debería unirse a la guerra? No importando el sexto mandamiento, mucho menos el cuarto, como ya lo vimos. ¿Saben cuánto fue el porcentaje que apoyó esto? El 98%, mis queridos hermanos. Solo hubo un 2% que se levantó valorosamente y dijo: no participaremos en la guerra, porque al hacerlo transgredimos el sexto y el cuarto mandamiento abiertamente. Saben, mis queridos hermanos, la historia cuenta que para este 2% un tiempo bastante difícil. Muchos de sus miembros fueron perseguidos, incluso los dirigentes de la iglesia adventista los entregaron al departamento general. No antes, sin haberlos excluido de la iglesia, puesto que ponían en peligro a la organización. Y cuando estalló la guerra, muchos de estos jóvenes que decidieron no empuñar las armas fueron puestos al frente de un pelotón. Y se decidió que si no participaban, 1 de cada 10 debería ser muerto. Cuando la lucha fue más recia, se decidió que 1 de cada 5 debería morir. Y finalmente, 1 de cada 2. Solo Dios sabe, y en el día final sabremos nosotros cuántos decidieron permanecer firmes sin vacilar, aún a cuesta de su propia vida. Y si así comenzó la apostasía alfa, ¿cómo será el omega? Por eso la sierva del Señor en evento de los últimos días, no sé cuántos hemos estudiado este párrafo fuerte realmente, donde dice: si alguna vez creímos que la conferencia general fue la voz de Dios, ya no lo es. Eso es un asunto del pasado.
¿Por qué la sierva del Señor dijo eso? Porque en la conferencia general se habían tomado decisiones equivocadas. Cuando terminó la guerra, aquellos que fueron condecorados por su valor al frente de la batalla, miembros adventistas, fueron recibidos en la organización y les devolvieron sus cargos como que si nunca hubiesen hecho nada. Y ese 2% que se mantuvo firme a pesar de su propia vida, fueron excluidos de la iglesia. Aunque hubieron muchos intentos de reconciliación, jamás lo recibieron, pues el descontento estaría en el seno mismo de la iglesia. Y la historia está llena de cosas tristes. Por eso, mis queridos hermanos, hoy insto a la iglesia a suplicar ante Dios por el poder del Espíritu Santo, porque sin ese poder estaríamos totalmente perdidos. ¿Entendemos cuál es la gran necesidad para nosotros? Cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vea y se siente el amor mutuo, entonces la